Seguimos, niños, con el estudio de la Biblia en tipo devocional. Empezamos desde Génesis, vamos en Segunda de Samuel, vamos poco a poco, haciendo un repaso por las Escrituras de manera, digamos de una manera más devocional que cualquier otra cosa, no es tanto un estudio palabra por palabra. Y vamos a Segunda de Samuel, capítulo 20, que cuenta una historia desde el versículo 15 al 23, bien interesante. Es una mujer sabia en medio de un conflicto. Es importante esto, muchachos, porque a veces en los conflictos que se presentan aquí en el colegio, los conflictos que se presentan entre los jóvenes, entre los niños, a veces esos conflictos se dan básicamente por falta de sabiduría, más que por otra cosa. Y porque a veces nos dejamos llevar por las emociones y no por un pensamiento razonable. Y entonces a veces los jóvenes se sienten mal, empiezan un conflicto con otro, empiezan un conflicto en una circunstancia, pero no tratan de solucionarlos en la sabiduría espiritual, sino que hacer que el conflicto se haga más largo y más grande y las cosas empeoran. Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 20, 15 al 23. Dice así: y vinieron y los sitiaron, todos con mucha atención. Vamos a poner cuidado al texto. Y vinieron y los sitiaron en Abel-Bet Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba en Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digas a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solía decir, ¿quién preguntaré? Pregunté en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacifistas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efrán, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaban la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Benaían, hijo de Joiada, sobre los creteos y pleteos. Interesante historia, ¿no? Llega a la ciudad, está totalmente sitiada, es decir, tenían el control de ella y iban a aniquilar la ciudad, iban a destruir la ciudad. Esa era la condición, esa era la circunstancia. En esa circunstancia tan conflictiva, donde iban a morir tantos, donde todo iba a estar en contra de este pueblo, aparece una mujer. Ella, en medio de la circunstancia, decide hacer algo y la Biblia dice que es una mujer sabia. Es decir, esta mujer pensó las cosas de una mejor manera. Aunque la ciudad estaba sitiada, ¿qué era lo que tenían que hacer? Pues entonces dar frente. Todos como guerreros, entonces vamos a destruir también y vamos a hacer frente a la ciudad. Es decir, vinieron estos
y nos van a destruir, entonces nosotros vamos a estar también dispuestos a pelear por la ciudad. Cuando sitiaron la ciudad, ella pensó, no creo que sea la mejor forma darles frente porque son más fuertes y poderosos y Dios está de parte de ellos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Será que luchamos? ¿Será que nos enfrentamos en esta guerra donde lo más seguro es que vamos a perder? ¿Será que muchas vidas van a ser destruidas? ¿Será que muchas personas van a morir aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería el plan? No, pues el plan que hizo la mujer fue más inteligente. La mujer fue sabia y llamó al líder, a Joab, y dijo, yo quiero hablar. Vamos a hablar de esta circunstancia o de esta situación. No es necesario entrar en un conflicto. ¿Por qué? Porque ¿por qué quieres destruir la ciudad? ¿Por qué quieres destruir la ciudad de tu sierva? Si esta ciudad es una ciudad que simpatizaba, es una de las ciudades fieles de Israel, una ciudad que se relaciona bien con el pueblo de Dios, ¿por qué quisieras destruirla? Frente a esta circunstancia, donde pareciera que lo normal sería la destrucción, una mujer decide hacer algo, no se queda con los brazos cruzados y decide hacer algo que sea inteligente. No se levanta en espada y dice, listo, vamos a luchar todos y vamos a morir aquí en esta circunstancia, sino que piensa la situación. Es una situación de buscar la paz. Es capaz de enfrentar no solamente la dificultad, sino que ella, esta mujer, miren la sabiduría en especial, busca la razón del por qué se está viviendo el momento. Es decir, ve su ciudad sitiada, a punto de ser destruida, ve a sus compatriotas levantando armas para intentar defenderse y ve el peligro de los débiles. Y ella no simplemente actúa por el impulso de mirar a ver cómo nos defendemos, sino que piensa en la razón por la cual se está viviendo el momento. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se está viviendo esta circunstancia? ¿Por qué Joab nos va a destruir? ¿Cuál es la circunstancia que se está viviendo acá? Es una mujer sabia. No solamente se concentra en la acción, sino que también razona la situación. ¿Sí ven, niños? Eso es lo que poco hacemos. Por lo general, no razonamos la situación, sino que nos vamos a la acción. Cuando ustedes tienen discusiones, de una vez se quejan entre sí, de una vez se quejan a los profes, de una vez se quejan a los papás, de una vez entonces se entra en una cantidad de circunstancias. ¿Por qué? O cuando tienen conflictos con sus hermanos en la casa, porque no buscan la razón del conflicto para llegar a un acuerdo, sino que de una vez van a la acción, porque el conflicto ya está. Como en este caso, pues la acción sería defenderse, porque ya el conflicto estaba, es decir, Joab ya estaba sitiando la ciudad. Pero esta mujer sabia no se resigna a que la circunstancia sea de esa manera, sino que esta mujer sabia quiere buscar la razón en el conflicto. Esa es la manera en que nosotros abordamos los conflictos, buscando la razón. ¿Por qué esto nos llevó a esto? ¿Por qué esta situación nos llevó a esto? ¿Por qué terminamos actuando de esta manera? ¿Por qué empezamos con este conflicto? ¿Por qué estamos peleando en la casa? ¿Por qué estamos teniendo conflictos ahí en el colegio? ¿Por qué estamos teniendo conflictos con un compañero o con una compañera? ¿Cómo podemos nosotros mediar esta situación? ¿En qué hemos hecho un agravio? ¿En qué hemos faltado? Para que hemos dado una confianza para que el otro pensara que tenemos que estar en una guerra o en un conflicto. Razonaron el conflicto, razonar la situación para tratar de que de buscar entonces ayuda y cambiar. Si lo hacemos, niños, eso es un gran ejemplo de una mujer sabia. Busca la razón en medio de la circunstancia
¿Para qué? Para mirar cómo es, para mirar cómo cambiar, para mirar cómo retomar las circunstancias y que se vuelva lo correcto y evitar el drama y el conflicto. Es importante, jóvenes, que atendamos a las escrituras y que ustedes puedan atender a lo que el Señor dice, ¿sí? Y que ustedes puedan reconocer lo que el Señor dice. Es importante. Cuando tengan conflictos, no solamente vayan a tomar medidas de una manera de venganza. Cuando tengan conflictos, no simplemente tomen medidas de conflicto, de agrandarlo o de pensar a mayor grado el problema. Busquen realmente hallar razón en la circunstancia. Esta mujer buscó la causa del conflicto y solucionó el conflicto. Nunca va a ser que no va a pasar algo, no, siempre va a pasar algo seguramente, pero se va a minorar la situación. Siempre se va a perder cuando hay un conflicto de alguna manera, pero se va a minorar la situación más y más de lo que pudo haber sido el conflicto. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo meditamos? ¿Cómo reflexionamos en estas circunstancias? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo están haciendo ustedes en su casa? ¿En los conflictos que tienen con sus hermanos, con sus parientes, con sus propios padres? ¿Están dando razón en el conflicto que tienen con sus papás? Porque a veces hay que razonar, porque a veces los hijos se sienten muy afectados por las cosas que hacen los padres o porque los regañaron o porque les hablaron, pero nunca razonan el motivo del conflicto y cómo llegaron a esas circunstancias, sino que simplemente entran a discutir y a sentirse afectados por lo que los padres hicieron o dejaron de hacer. Entonces, niños, aquí vemos un ejemplo de alguien que en medio de una crisis no actúa como se supone que debería actuar, sino que encuentra razón en el conflicto. ¿Para qué? Para buscar una solución acertada. Oremos al Señor. Padre, gracias que eres benevolente, misericordioso. Gracias, oh Dios, que nos haces pensar correctamente. Nos haces pensar no solamente en las dificultades, sino en la razón de ellas, para poder salir adelante. Ayuda a los niños, a los jóvenes, para que encuentren razón en lo correcto, en la relación con sus padres, que piensen que de pronto hay algo que se puede hacer más allá, que no solamente se tiene que pensar que están dolidos o afectados, sino que se puede pensar correctamente. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Chao, niños, que Dios los bendiga.